Buenas, en esta ocasión vamos a enseñaros a sustituir el botón del Power Trim de un mando control llamado de Yamaha. El mando control remoto puede ser de otra marca, en este caso es Yamaha, y este interruptor es el que se nos ha ido, ¿vale? Se ha quedado pillado la función el elevador hacia arriba. Entonces vamos a sustituirlo y a la vez vamos a hacer el cambio, vamos a poner lo que es el control remoto hacia adentro, ¿vale? Lo tenemos ahora mismo puesto hacia afuera, vamos a poner hacia adentro. Vamos a hacer esas dos cosas a la vez. Vale, pues nada, vamos a necesitar un poco de papel, vamos a necesitar lo que es el mismo, vamos a sustituir lo que es el interruptor del Power Trim. En este caso es de la casa Azure, pero es compatible con el de Yamaha, ¿vale? Es exactamente igual los colores, súper sencillo, no lo vais a ver, un mecanismo chupete, muy sencillo. Y vamos a necesitar un alicate de presión o una 10-11 fija, una 13 de vaso, un destornillador de estrella y un destornillador plano para una pequeña función también vamos a usarlo. Siempre que desmontemos tornillos lo volvamos a montar, grasa náutica para meterle a los tornillitos, que siempre me gusta, y un poquito de aceite de mí, si es necesario en algún sitio, para lubricarlo. Bueno, pues vamos a desmontarlo, es muy sencillo, es algo que siempre da respeto, lo que es abrir la caja de control remoto, pero es muy sencillo. Yo os voy a enseñar para que veáis. Aquí quitamos las llaves y el hombre al agua para ir quitando cables. Nos buscamos una cuerdecita o dos, nos podemos buscar para lo que es agarrar el control remoto, dejarlo amarrado, puesto que en el momento que le quitemos los tornillos el control remoto va a tender a caerse y nos va a ser más incómodo. Entonces con una cuerdecita agarramos que el control remoto se mantenga en el sitio. Ahora lo podemos dejar ya puesto. Simplemente así, amarramos a una superficie que tenga el barco y amarramos, por ejemplo, aquí al volante para agarrarlo, para que cuando ahora lo quitemos se quede ahí trincado. Yo es que le he soltado dos tornillos de arriba, se los he dejado ya flojos para tardar menos en el vídeo. Los tornillos que tenemos que aflojar son tres. Este de aquí arriba y estos dos, ¿vale? Los que son más gorditos, más grandecitos, ¿vale? Estos tres. Esos tres son los que trincan el control remoto a la consola. Los controles remotos, por norma general, vienen ambidiestros. Se pueden montar a derecha, izquierda y diferentes posiciones. En este caso lo tenemos montado a la derecha del volante. Y aquí en esta parte viene un separador, que este separador es el que nos ayuda para que el control remoto no choque con el volante, ¿vale? En este caso, como veis, está bastante separado, pero ahora cuando lo vayamos a montar, vamos a montarlo hacia la izquierda y va a quedar aquí más pegado, pero siempre librando que choque. Vamos a ir quitando los tornillos. Suelen ser tornillos largos, suelen ser tornillos con la pata bastante larga, porque en alguna ocasión, si vemos que el control remoto choca con el volante, se le mete incluso dos separadores, que es esta pieza. Le podemos poner dos separadores y le da más anchura. Entonces siempre el tornillo que agarran la caja de control remoto suelen ser largos. Bueno, los tornillos son de estrella y llevan una tuerquecita siempre acero inoxidable de 10 y una arandela. Todos van montados igual, todos con su arandela y tuerca para facilitar el ponerlo y quitarlo. Y como ya sabéis, siempre yo soy muy pelliguera para esto, con grasa. Siempre tiene un ton de grasa. ¿Para qué? Para facilitar el desmontaje. Y voy a quitarle el embellecedor, un embellecedor que tiene aquí. Embellecedor protege el cablecito que viene aquí dentro. Ahora lo vais a ver. Voy a ir desmontando. Bueno, aquí va el último.
Vale. Habéis visto tal cual lo he soltado, ya tendría a moverse, a caerse, pero como yo he puesto la cuerdecita antes, lo tengo ahí controlado. Ya está aquí el separador suelto. Esto separado es simplemente una pieza de plástico que lo que hace es separarlo de aquí para darnos aquí más juego. Vamos dejando todas las piezas por ahí controladas y todos los tornillos para que no se pierda ninguno. Ahora, cuando ya tenemos sin el control remoto, vamos a utilizar la llave con el vaso 13 por la parte interior. Enfócala aquí dentro. Aquí justamente. Ahí justamente tenemos el vaso 13, ¿vale? A ver. Lo ponemos para aflojar. Vale. Aquí dentro hay otra arandela, ¿vale? Está ahí. Como lo tengo todo untado con grasa, saqué de pegar. Está ahí, no le perdemos la pista. Ahora la palanca del control remoto sale aquí hacia afuera. Ya la tenemos fuera. Este cable con esta pieza es lo que vamos a sustituir, ¿vale? Entonces ahora quitamos esta tapita. Simplemente pico un poco de papel. Simplemente es de plástico, simplemente separarlo un poquito y ya va a salir. Ahí está. Vamos a ayudar el destornillador. Ya está fuera, ¿vale? Va lo que es a presión. Ahora, una vez que lo tenemos así suelto, nos fijamos muy bien el cable lo que hace, ¿vale? El cable tiene aquí una pieza metálica que va protegiendo el cable del roce en la palanca de control remoto. Esa tiene que quedar en la curva, en la zona de la curva, ¿vale? Y ahora el cable entra aquí y hace un serpentín. Hace este dibujo de serpentín. Hace este dibujo de serpentín, este dibujo, como si fuera un caracol. Y viene para arriba, ¿vale? Muy importante. ¿Por qué? Porque esto tiene que quedar aquí embutido. Es la manera que tiene el cable de entrar en la pieza sin hacerse daño. Y mediante este serpentín entra arriba en el control remoto. Hasta arriba, ¿vale? Es muy sencillo, pero es muy importante meter el cable en el serpentín. Y es plano, es un cable. Aquí por ejemplo está de 3, está suelto, pero es plano. El cable va con la funda, es plano para que haga ese dibujo y no moleste ningún sitio. Quitamos este tornillito. Vale. Ahora, la pieza esta para sacarla tiene arriba un muelle. Entonces, le tiramos hacia arriba y ya sale hacia acá. Muy sencillo. Ahí está el muelle. Y ahora ya podemos, si queremos, sacar el cable del serpentín. Viene por ahí por ese ladito. Nos estorba esta pieza, la quitamos, porque ahora lo vamos a sacar. Esta pieza la vamos a quitar de esta otra, la vamos a separar. Ahí. Esta pieza de aquí es de plástico y esta es metálica. El sonido se nota. Ahora lo vais a ver. Las piezas que son metálicas son tienen más roce, tienen más lucha. La pieza de plástico es más débil. Entonces en este caso, como la pieza no tiene que hacer
y es más cómoda, más ergonómica a la sujeción de esta otra palanca metálica. Es fácil. No tiene nada, como veis, no tiene nada. Si en un primer momento puede dar miedo o algo meterle mano a esto, pero ya os digo que es muy sencillo. Bueno, ahora esta pieza tiene que salir para arriba. Vale. Como ya teníamos suelto el serpentín, a jalar para arriba no había problema porque tiene juego, ¿veis? Si estuviese el serpentín aquí metido no nos deja sacarla, pero como está el serpentín suelto nos da juego hasta ahí, ¿vale? Esto ya está suelto. Ahora tenemos que sacar el interruptor. Para sacar el interruptor tiene aquí dentro dos pestañitas chiquititas que se le aprietan, una por cada lado, se le va apretando. Yo ya la tengo suelta y ya sale, ¿vale? Ahí la tenemos ya. Entonces vamos a sustituir este cable. Hay que abrir aquí para soltarlo, que lo tenemos aquí dentro trincado. Ahora vamos a abrir la cajita. Aquí hay que tener un poquito de vista, ¿vale? Bueno, os cuento también, esta piecita blanca es una piecita muy sencilla y muy importante, porque aquí hace el punto muerto, ¿veis? Aquí hace el avante y aquí hace el punto muerto. Y aquí hace el enclave del punto muerto. Eso exteriormente, interiormente hace otro. Eso ya en otra ocasión abrimos lo que es esta parte, que tiene aquí lo que es el acelerador y los engranajes para hacer la marcha con dos patillas aquí, que ahora vais a ver los cables que hace el embrague y el acelerador. Vamos a ver aquí, son solamente dos tornillitos. Bueno, aquí ahora hay que tener una pequeña cuidadito, porque aquí está el cable de aceleración de embrague y tiende a salirse para afuera. Tiene un redán, hay un rail en el cual tienen que entrar los dos por un punto exacto. Ahora lo veis. Sacamos esta piecita. Este es el rail, ¿vale? Ahí justamente, como veis, ahí tiene un rail donde entra la pieza, la pieza esta que hemos sacado. Tiene ahí una ranura, un toto de grasa como a mí me gusta. Esa ranura entra aquí y es la que agarra los cables de aceleración embrague, ¿vale? Uno está dentro y el otro queda más afuera. Y esa pieza es la que hace que el cable esté en el sitio, lo que es la funda y el cable ande por dentro, ¿vale? Y esto es lo que os comento de las dos pestañas que hace el acelerador y el embrague, ¿vale? Mediante el movimiento de esos cables. Ahora nosotros tenemos que quitar, esta es la pieza que se nos ha ido, el cable este con la piecita con el interruptor. Entonces vamos a sacar el cable este, lo sacamos y aunque no sea pieza original Yamaha, Azure tiene esta pieza igual y más económica, ¿vale? Entonces tenemos justamente aquí la conexión. Desconectamos el cable viejo. Es muy sencillo porque son los mismos colores, entonces no hay fallo. Lo tenemos quitado. Lo sacamos, nos quedamos con la copla de por donde va. Va justamente por ahí arriba. Este cable es un cable que viene preparado para 2 morses. Al venir preparado para 2 morses, a 2 control remotos, hace un dual, trae doble conexión. En este caso el cable que hemos adquirido nosotros tiene solo una conexión, porque 2 no necesitamos, no sé, se nos queda una muerta. Entonces tenemos ahí cable de sobra que no nos valen para nada. Vale. Se nos quedaría así. Ahora nosotros vamos a hacer una cosa muy sencillo. Nos quedamos con la copla de cómo va metido, ¿vale? Esta pieza, el cable está metido así.
lo sacamos. Tiene que quedar el cable, digamos, como de dentro para afuera, para que entre en el serpentín, ¿vale? Entonces lo sacamos por aquí. Esta pieza va así. Y ahora esta, otro detalle importante. Nosotros cogemos y está sin puesto el interruptor. Sacamos y vemos por dónde va el cable. En este caso creo que se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta, sí. Es así. En este caso es rojo a la derecha. ¿Vale? De todos modos, ahora en cuanto lo enchufemos, hacemos una prueba. Al hacer la prueba, vemos si hemos puesto subir para arriba y bajar para abajo. ¿Por qué? Porque podemos montarlo entero y simplemente habiéndolo puesto así, nos va a hacer al revés. Vamos a darle para arriba y para abajo y va a subir para abajo. Entonces, lo mejor es, una vez que lo desmontemos, hacemos así. Y miramos y vemos aquí el dibujo. Rojo a la derecha, verde a la izquierda, ¿vale? Sacamos el cable. Ya cogemos el cable nuevo. Bueno, aquí tenemos ya el cable. En este caso tenemos indicándonos hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Entonces es más sencillo todavía, para no confundirnos la posición. Como vemos, entra de dentro para afuera, quedando fuera lo que es el interruptor. El otro entraba por aquí para adentro. En este caso va a ser. Ahora tengo que ir metiéndolo aquí. Va un poco así con más presión. Ahí queda. ¿Vale? Ok. Ahora la pieza que vamos a ponerle va a agarrarlo. Agarra ahí el interruptor. Entonces, empezamos a montar. Vamos a hacer ahora el montaje. Y entonces podemos hacer dos opciones. Esto tiene que ir así. Pero esta pieza podemos ponerla así o así. Así es como lo tenía yo montado en la última ocasión. Pero ahora en esta ocasión vamos a montarlo de esta manera. En esta manera, ¿qué ocurre? Que va a quedar, la palanca de control remoto va a quedar más cerca del volante, pero no llega a chocar, ¿vale? Y lo vamos a poner en esta posición. Entonces, vamos a ponerlo, entraría así, y esta pieza tiene que ir aquí, y esta pieza tiene que ir aquí. Con lo cual, el cable lo vamos a llevar por el filo de raíz, por el filito este, que es lo que os comentaba del serpentín. ¿Veis cómo está entrando? Va bajando por el raíz y el serpentín va al sitio. Ahí. Aquí arriba el cable hay que ponerlo por el ladito para que no choque con el tornillo, donde va el tornillo. El cable tiene que entrar por el lateral. A ver. Ahí. ¿Veis? Por el ladito. Ahí queda. Ahora ya sí. Y esta pieza, como os dije antes, esta pieza metálica sujeta ahí el interruptor por dentro para que no se venga. Al estar esa pieza ahí, esto ya no va a poder entrar para adentro, ¿vale? Ahora, como veis, al montarlo, queda el control remoto con la palanca hacia adentro. Ya queda esta pieza sujetando el interruptor. Le metemos hacia adentro. El cable queda por el serpentín.
hay que meter lo suficiente buscando los tornillos. Ahí está, ¿ves? El agujero. Ahí está el agujero de tornillo, esa es su posición. Ahora le ponemos sus dos tornillos. Ya está la pieza puesta. Como veis, esto no es muy sencillo, no lo podemos hacer cualquiera. Ahora el embrague lo metemos para adentro. Ya está, es muy sencillo, ¿vale? Entra para adentro con el muelle, lo empujáis un poquito para arriba y entra ahí la pieza. Voy a ponerle, está todo embutido en grasa, pero más que nada para que lo veáis ustedes y os acostumbréis a hacerlo. En todos los agujeritos se le echa un poquito de grasa, y en todos los puntos móviles donde tiene que ir moviendo se le echa grasa, un poquito de grasa en los tornillos. Esta pieza de aquí, este cuadradito, es interesante que tenga grasa, porque cuando lo metemos, cuando queremos sacarlo, es una pieza que se queda incrustada. Entonces, al tener un poquito de grasa siempre nos va a facilitar el movimiento, el que entre, el que salga, siempre. Dale un poquito de grasa por todos los puntos móviles. Esta grasa mancha muchísimo. Esta grasa es muy buena, náutica, y mancha en azul mogollón. Entonces, cuando tú ves que está manchado, es que tiene una pequeña capita de grasa. Se ve fácilmente. Vale, vamos a poner el tornillito que nos falta, que es este, que trinca aquí. Este es el que nos va a agarrar el embrague para que no se nos vaya. Listo. El movimiento. Y va abajo, perfecto. Antes de seguir, vamos a hacer una comprobación para ver que está bien puesto, para ver que funciona, que está todo bien, antes de montarlo todo, porque si lo montamos todo y no hemos confundido, estamos a tiempo de sustituirlo y de cambiarlo. En caso de que la marca de nuestro motor no coincida no coincidan los cables, los colores del cable o algo, en este caso esta pieza se puede girar y ponerla al revés, para hacer coincidir que si le das para arriba suba y que si le das para abajo baje. Eso no pasa nada. En este caso viene up y down, pero puede ser que no venga nada como en la otra, o eso es indiferente. Esto simplemente con cambiar la posición de la pieza ya la podemos poner para arriba o para abajo. Se gira y ya está, entra igual. Da igual que sea para arriba o para abajo. Entonces aquí, ahora lo importante es que coincidan los colores. Hacemos coincidir los colores con las clavijas. Lo metemos solo un poquito, solo para hacer la prueba. Y ahora le damos a la palanca. En la palanca le damos al power trim. Le damos para arriba, sube y para abajo. Con lo cual está bien. Bueno, vemos que la pieza metálica nos ha quedado un poco separada del sitio donde tiene que ir. Tiene que ir justo en el doblez, ¿vale? Entonces, como es muy sencillo, es como si fuese una grapa, la vamos a aflojar y la vamos a mover. Esto tiene que ir más arriba. Bueno, como vemos la chaveta está un poco abajo, porque yo estaba más arriba, la he movido yo más abajo, pero está demasiado abajo. Entonces aprovecho y os enseño cómo se hace, ¿vale? Para mover esta chavetita, no tiene nada, es muy sencillo, hay que levantarle las pestañitas un poco y la subimos, la ponemos a la altura que queramos. Yo lo he hecho abajo y se me ha quedado un poquito abajo. Lo voy a enseñar cómo se coloca. He levantado una mejitita de la chaveta y ahora ya se va moviendo, ¿eh? Entonces ahora la vamos a colocar
a la altura que nosotros queramos. La altura, la idónea es en la curva. Entonces la echamos un poquito más para arriba, un poquito más para arriba. Vale, ahí veis cómo ha quedado. Está perfecto. Bueno, esto es lo que decía de la grasa. Es una grasa con mucho tinte. Con nada que roce en algún sitio y tengáis manchas de grasa, lo vais a ver fácilmente. Bueno, ahí vamos. Colocamos otra vez el serpentín. Hace el movimiento, el giro, para acá, para allá, pum, pum. Abajo, vale. Y ahora queda el sitio ahí, con su chaveta. Tiene que quedar, vamos a decir, en esta posición. Ahí. Vale, para que el roce interior esté protegido por la chapa. Vale. Aquí, por esta zona es por donde tiene que salir el cable, ¿vale? Vamos al sitio. Colocamos las blancas. Ahí. Y ahora el cable tiene que pasar por aquí dentro, igual que cuando lo hemos desmontado. Vamos a ponerlo tal cual estaba antes puesto. Entonces, sale por aquí, da la vuelta y tiene que entrar por aquí para adentro. Así iría. Y ahora lo conectamos. Ahora ya sí lo apretamos más. Ahí está. Hacéis el clic, es que está bien metido. Ahí está. Vale, ya está conectado. Ahora ya. Bueno, ya una vez que lo tenemos todo conectado, adujamos los cables, los metemos por aquí por el huequecito. Que no molesten a nada, que no molesten a donde van los tornillos, ¿vale? Ahí. Y una vez que lo tenemos ya sin más o menos presentado, ponemos la pieza esta. Recordamos que esta pieza, ¿veis cómo se ha movido? Esta pieza tiene que entrar en la ranura de aquí. Entonces movemos el cable a su sitio. Ahí está. Esa es la ranura donde tiene que entrar. Esta gomita de aquí es para agarrar los cables. Esta es una gomita para evitar que entre agua o suciedad. Esta es la pestaña que tiene que entrar en su raíz. Ahí, ¿vale? Se aguanta por debajo ahí y por arriba con esta. Entonces, ahora tiene que entrar aquí. Esta me va a costar. Me va a costar con esto. Ahora. Tengo ahí un poquito levantado, a ver, compruebo que están los cables, están bien, la ranura esta no está en su sitio, hay que ponerla. Otra vez se ha movido este. Ahí. Ahora. Estos dos cables tienen que estar a la misma altura. Ahí hay un cable por medio, ahí no pasa nada, ahí no pasa nada. Vale. Este, ahí, vale, está en el sitio. Está en el sitio. Los tornillitos están untaditos en grasa.
los cables no han obstruido y la pieza que sujeta el cable de aceleración embrague está en su sitio perfecto, que es esta pieza de aquí, justamente aquí donde trinca los cables de aceleración embrague. Si os dais cuenta, están los dos cables a la misma altura, que es como tiene que estar. Si uno está más arriba o más abajo, es que no está aquí la sujeción cogida, ¿vale? Ahora mismo está perfecto. Ahora le vamos a poner el tornillo de 13, que su arandela está dentro, lo compruebo con el dedo, está. Le ponemos su tornillo de 13, que es el que agarra la palanca de control remoto por fuera. Hay que apretarlo, no una burrada. Aprieta bien duro, pero no una burrada. Vale. Comprobamos. Embrague, marcha adelante, embrague, punto muerto, marcha atrás. Vale. Vamos a poner ya la tapa. Listo. Y el embellecedor de aquí atrás para cubrir el cable. De atrás adelante. Listo. Ahí ha quedado. Ahora colocamos el separador. Ya os digo, se puede poner un separador, dos, según la distancia que veamos de la palanca control remoto con lo que es el volante. Que por norma general muchas veces está muy cerca. Tiene tres tornillos, ¿veis? Como lo que cuando lo quitamos, 1, 2 y 3, muy sencillo. Hacemos coincidir. Presentado. Llevamos la mano lo que es la arandela, metemos primero la arandela y después la tuerca. Lo ponemos en el tercero. Arandela y tuerca. Y ya solamente nos queda apretar. ¿Listo? Espero que os sirva de ayuda. Es muy sencillo, como veis, es una cosa que uno lo coge, lo ve y dice, tío, ahora eso cómo lo voy a cambiar yo, no sé. Muy sencillo, ¿vale? Aquí intentamos que sea todo mecanismo chupete, para que cualquiera de nosotros podamos reparar nuestra embarcación o la avería que tengamos o lo que sea. Pues nada, venga, hasta luego.